Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es el coleccionista más tóxico y el defecto de los coleccionistas iluminados. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok y donde gustes. Sí, tenemos TikTok para que se agreguen, nos puedan encontrar como Salem Collector. En fin, este es un tema bastante complejo, ¿ok? El coleccionista más tóxico y el defecto de los coleccionistas iluminados. Repito el título porque es de los temas más difíciles que me ha tocado grabar por muchas razones. Ustedes han notado a través de los podcasts de estos capítulos que su servidor, o sea yo mismo, no estoy a favor y más que nada me exaspera, me molesta el coleccionista tóxico. Es decir, ese tipo de coleccionistas que quieren imponer sus ideas, sus pensamientos o lo que ellos consideran que debería ser el coleccionismo sobre las personas que al mismo tiempo puede que no sepan mucho o que estén iniciando o simplemente pues creen una especie bizarra de elitismo, ¿okay? en los que ellos definen quién y quién no debe estar dentro de lo que es el gremio del coleccionista. Suena tan tonto como realmente lo es, y es que hay personas dentro del mismo coleccionismo que buscan tener una superioridad siempre, o sea, siento como que al mismo tiempo en sus vidas personales no lo logran, por lo que siempre buscan en lo que más controlan tener esa idea de control, ¿ok? De poder definir quién y qué se debe hacer según a su criterio, creando de algo tan hermoso como es este hobby un ambiente de disgusto, ¿verdad? Incluso de discriminación, de muchas cosas que tiende a ser bastante notable, principalmente en los grupos de Facebook. Pasa mucho más de lo que debería pasar. Esto es un hobby y se debería disfrutar como tal. Poder coleccionar figuras de acción es algo que cada quien debe hacer por gusto propio y personal y a la forma y gusto que cada quien decida. Lo que yo por ejemplo hago en los capítulos de este podcast es tratar de aconsejarles por dónde ir más o menos si es que ustedes quieren. Yo les puedo decir a veces cómo es que el mismo mercado trata de, pues sí, destrozar nuestras billeteras, ¿ok? Entonces lo que yo hago es guiarlos más o menos para decirles, por ejemplo, tengan cuidado, ya se están cotizando estas figuras por esta película, o ya vienen estas situaciones, o hay que evitar equivocarse al momento de publicar un precio o de preguntarlo. Simple y sencillamente trato de guiar, pero no de imponer, ¿ok? Estos podcasts simple y sencillamente tratan de informar, pero sin embargo el coleccionismo no es así. Yo siempre he dicho que el principal, la fuente del coleccionismo, donde realmente está todo lo que es el coleccionismo, el mercado del coleccionista, es en los grupos de Facebook, ¿ok? Anteriormente eran los foros de otras páginas de internet, ya con el tiempo las redes sociales se hizo más fuerte y más estable lo que son los grupos de Facebook. Y esto es curioso porque no pasa en otras redes sociales. En Twitter, Instagram, Snapchat, todo lo demás no tiene tal cual fuertes grupos de coleccionistas. La mayoría se dedican en los Facebook y ahí es donde pues en los grupos de Facebook prácticamente están todos, por lo que es muy notorio ver todo tipo de coleccionistas, vendedores y poder ubicar. Principalmente la razón por la que yo recomiendo que estén en esos grupos es para saber en cuánto están las piezas, poder evaluar concretamente según el valor que se está dando en el mercado y cómo se está moviendo el mercado, sabiendo qué piezas están subiendo de precio, por qué razón, quién está pagando cómo, etcétera. Eso es lo que yo creo que es la información más valiosa de los grupos de Facebook. En estos podcasts ustedes han notado que yo principalmente la información que saco de ahí, ya sea las polémicas, las subidas de precio, las críticas, lo que sea, lo saco directamente información que viene de los grupos de Facebook, porque ahí es donde sucede todo. Ahí es donde podemos observar cómo es que los coleccionistas empiezan a comportarse de muchas maneras, es decir, en sentido de mercado, en sentido de moda, en sentido de gustos, qué se empieza a coleccionar más, por qué razón, qué información aportan, etcétera. Los grupos de Facebook siempre han sido una fuente muy fiable para este tipo de información.
Lo curioso es que aunque las redes sociales se han modernizado más que nada, ¿verdad? En lo que fue la segunda década de los 2000, curiosamente el coleccionismo no nace aquí. Ya les he platicado tanto en el podcast de la historia de las figuras como en el mini documental, el cual si no lo han visto de veras se lo recomiendo. Que los coleccionistas como tal empiezan a aparecer a principios de los 80, ¿verdad? Empiezan a aparecer personas que empiezan a coleccionar y al mismo tiempo empieza lo que es el mercado para coleccionistas y con el tiempo se empiezan a relacionar unos con otros. En aquel tiempo no había una forma más sencilla de coleccionar, por lo que yo siempre señalo a las personas que iniciaron en estos tiempos a coleccionar cosas, principalmente figuras de acción, los coleccionistas iluminados, a los que no lo hicieron por una moda o por la facilidad que el internet nos ha dado, sino por gusto propio. Y eso es algo que yo personalmente valoro, porque una persona que te diga, yo empecé a coleccionar desde los 80s, principios de los 90s, mediados o incluso los principios de los 2000s, es para mí un coleccionista iluminado, porque inicia en una época en la que era mucho más difícil poder hacerlo, pero al mismo tiempo les tocó una época, como por así decirlo, verde, ¿ok? Una época en la que había más variedad, más facilidad en el sentido de precios de las piezas. No había, por así decirlo, tiendas especializadas como ahorita, que te encuentras mínimo en un centro comercial de 3 hasta 4 lugares para comprar artículos de pues gama friki, sino ellos tenían que buscar diferentes formas. En algunos casos era pedirlas por correo, ya sea que les mandaran catálogos, no solamente ir ahí a los lugares de las tiendas departamentales, las cuales en cierto tiempo no siempre fueron muy fieles para poder traer los productos, por lo que tenían que buscar maneras más difíciles. Entonces, de una forma u otra, les tocó una época, por un lado más difícil, pero al mismo tiempo con precios mucho más accesibles. Ustedes habrán notado, si conocen a alguno de esos coleccionistas, historias de piezas que ahorita puede que cuesten miles de pesos, pero que en su momento ellos se encontraban por 100, 5 hasta 10 pesos. Entonces, por eso los llamo iluminados, porque en una época de oscuridad ellos fueron los primeros iluminados para empezar en este maravilloso hobby. Sin embargo, pese a que eso es un punto que la verdad hay que notar, es decir, hay que tener en cuenta el hecho que iniciaron antes y respetarlos por esto, se ha creado entre ellos, no en todos, pero sí en la mayoría de coleccionistas que iniciaron antes, un cierto orgullo y al mismo tiempo ego que les da la idea que por el hecho de iniciar antes son superiores. Yo, por ejemplo, hice un capítulo que se llama Coleccionistas Iluminados, ¿verdad? Aquí en el podcast Salem Collector lo pueden encontrar. No suena muy bien la calidad, pero sin embargo, pues sí doy información de lo que son principalmente, el cómo tenían buenas experiencias o tienen cierta más conocimiento, etcétera. Y pese a esto, no significa que sean superiores, o sea, no por el hecho de empezar antes son superiores o mejores coleccionistas que cualquier persona, porque no es así. Muchas veces, principalmente por la edad, ¿verdad? Por el hecho de nacer antes y ser adultos desde antes, les dio la oportunidad de empezar a coleccionar y participar en esto, más no por el hecho, o sea, no por este hecho son mejores coleccionistas, porque vemos que nacimos después y lo hacemos por mero gusto, ¿ok? Y conozco personas incluso menores que yo con un concepto de coleccionismo más amplio, mucho mejor y una habilidad incluso para encontrar las cosas que la verdad me deja boquiabierto. He conocido chavos incluso de hasta 13 años con conocimientos que hasta a mí me dejan perplejo en lo que al coleccionismo se refiere. Es decir, la edad no es un factor que determina al mejor coleccionista, porque no existe el mejor coleccionista. No hay una élite de personas que saben más que otras personas. Todo es cuestión de investigación, de gusto por el tema y de hacerlo porque realmente te nace y no para poder dominar o creerte superior a las demás personas. Pero pasa mucho que el coleccionista iluminado, es decir, los primeros coleccionistas, creen que por eso iniciar antes, pues tienen un concepto no solamente mejor, más real, y para ellos lo que el coleccionismo real debería de ser. Y la mayoría de los coleccionistas tóxicos tienden a ser coleccionistas iluminados, personas que no están contentas con cómo se ha evolucionado tanto el mercado, las piezas, etc. La principal queja es por el hecho de que muchas personas se han agregado a esto.
Ya no son solamente 3 o 4 pelados en unas segundas buscando juguetes. Ahora son miles de personas en miles de grupos de Facebook comprando y vendiendo constantemente, llegando a un punto en donde incluso, y hay que notarlo, el mercado se ha convertido en algo pues más complejo, que se ha vuelto más difícil. Yo sé, incluso yo lo he vivido. Empecé a coleccionar a finales del 2013, bueno, principios de 2013 más o menos, y hasta ahorita, de hecho es 2012, siempre me voy por esas épocas, medio me pierdo, pero por ahí 2012-2013, que ni siquiera fue hace mucho tiempo, la verdad. Y ahorita, al punto ahorita que es 2021, ha cambiado bastante el mercado. Es decir, antes yo incluso recuerdo que iba al tianguis con 100, 200 pesos y regresaba con una mochila llena de cosas. Y ahorita voy, y de hecho, incluso ahorita en este momento acabo de ir y llegué con las manos vacías. Literalmente no había nada para comprar y de lo poco que había era un precio exagerado a lo que realmente vale. Es decir, entre más personas entraron al coleccionismo al mercado, más lo han saturado. Y esto es verdad, lo sé. Hemos platicado acerca de la crisis de los Legends, el cómo incluso piezas que empiezan a salir, la gente las compra, las empieza a revender solamente para ganar algo de dinero, llegando a un punto de acapararlas, hacer las tranzas necesarias para que no lleguen a los anaqueles, sino directamente a la venta secundaria. Es decir, a la venta, a la reventa, en pocas palabras. Entonces esto es verdad. Hay factores que han ido evolucionando, sin embargo también han aumentado la cantidad de empresas que crean juguetes. El neo vintage ha sido una de las nuevas tendencias en lo que es el coleccionismo, ¿verdad? Las piezas que se rehicieron, reedición, que es un punto muy interesante. Han crecido mayor número de empresas. Ahorita vemos cómo McFarlane está innovando o intenta innovar lo que es el mercado de la gama baja. O sea, estamos viendo que de una forma u otra, el hecho de que más personas se agreguen no necesariamente es completamente algo malo. Es decir, por un lado también hay cosas buenas y hay cosas malas. El problema es que el coleccionista tóxico, o sea, los primeros coleccionistas principalmente, tienden a pensar que por el hecho de empezar antes, ya con eso les da el derecho de juzgar a los demás, creando ideas erróneas de lo que es el coleccionismo, creando incluso críticas y enemistades en el mismo coleccionismo. Si alguien progresa en esto, si alguien empieza a darse a conocer por el hecho de coleccionar, es juzgado al punto de prácticamente crearlo como un monstruo e irlo a seguir como turda enojada, liderada principalmente por los primeros coleccionistas que no les gusta que este tipo de cosas estén pasando. ¿Ok? Lo que les digo todo tiene un sentido y ahorita lo vamos a explicar más a profundidad, pero en sí el coleccionista iluminado tiende a pensar que es superior por el hecho de empezar antes. Creo que ya dije eso varias veces, pero es con esto que quiero, vamos a decir, establecer. ¿Por qué? Porque he visto que la mayoría de las publicaciones que contienen un contenido que trata de expresar toxicidad, es decir, hate, odio o burla, son de personas de estas edades más o menos, personas que iniciaron antes o que tal vez no iniciaron antes, pero que igual tienen una edad similar, y estoy hablando por ahí de pues ya adultos, ¿verdad? Más que nada adultos grandes, o sea, no adultos adultos grandes maduros, o sea, personas de 30, 40 años para arriba. O sea, es más común ver esto que en coleccionistas jóvenes. ¿Por qué? Es lo que yo me pregunto yo, ¿verdad? ¿Por qué sucede si con la experiencia, con la habilidad, con el conocimiento que tienen, no se logra realmente entender que no son superiores, que esto simplemente es un hobby que se tiene que disfrutar como tal, ¿ok? Que el haber empezado en épocas en las que nadie se le ocurrió no te hace diferente y especial. Simple y sencillamente iniciaste antes, tuviste más oportunidades para poder obtener piezas y ya, puedes tener más experiencia, sí, más capacidad, también más conocimiento te la puedo dar, pero no te hace una persona superior, ni tampoco te da el derecho de juzgar y dimitir a los demás, ¿ok? Y esto lo digo porque, por ejemplo, ya hace tiempo, honestamente, me tocó conocer a una persona que voy a evitar decir el nombre en este podcast. ¿Por qué? Porque esta persona tiene bastantes seguidores en el sentido de que lo defienden, están con él, y sin mencionar que él es una persona extremadamente tóxica y, ¿cómo decirlo? Pues que genera problemas y también negativa en lo que es el coleccionismo de Facebook. He estado viendo que está en los grupos, ¿verdad? Más grandes, llega, opina sobre las publicaciones, insulta, agrede de una manera bastante obscena, y de hecho los administradores de los grupos le permiten porque le tienen cierta, ¿cómo decirlo? Cierta admiración. Y esto es porque tiene tanto como
¿cómo decirlo? Pues una trayectoria dentro del coleccionismo en México. Es decir, se ha dado a conocer por su conocimiento, sus habilidades y ciertas cosas que las que vamos a estar platicando. Entonces me ha tocado ver infinidad de veces a este sujeto entrando a los grupos de Facebook, siendo expulsado en algunos, pero en otros siendo, o sea, ¿cómo decirlo? Lo dejaron para hacer lo que quisiera y decir lo que quisiera. Y he visto incluso casos en los que insulta a las hijas de los coleccionistas, a niñas, bebés de 4 o 5 años, simple y sencillamente para entablar puntos que honestamente no tienen absolutamente nada de sentido. ¿Ok? Situaciones y sucesos han habido bastantes y veo que los administradores lo permiten porque al mismo tiempo le tienen miedo o admiración, admiración, no sé qué opción, si ambas o alguna, pero eso sucede. Entonces esta persona tiene, por ejemplo, algo que he visto que es que tiene como su propia línea de juguetes, lo cual, si notamos, es algo relativamente de admirar, pero no extremadamente imposible de realizar. Es decir, el hecho de poder tener una línea no es realmente imposible. Con cuestión, ya hablamos en un podcast cómo sería hacer una línea recientemente, ¿verdad? Y más que nada en estos tiempos vemos, por ejemplo, el hecho de que Shartimus Prime está iniciando a nivel fuerte iniciar su propia línea. Esta persona tiene más que nada de juguetes relacionados a lo que fue lo antiguo. Ya va rayando principalmente en lo que son las artesanías. Prácticamente se podría considerar artesanía. Sin embargo, tiene licencias de ciertos personajes de la lucha libre en México, con lo cual pues prácticamente se le puede considerar juguetes de línea, ¿ok? Entonces esta persona tiene una trayectoria considerable, es decir, ha participado en incluso exposiciones, conferencias y demás hablando del juguete. Tiene participaciones con personas en Europa, etcétera, pero no es una persona famosa porque la verdad es extremadamente desconocido. La principal cosa por la que se llega a caracterizar es por un odio extremadamente irracional, obsceno y personal hacia Mad Hunter, ¿ok? Meto a Mad Hunter porque recordemos que ahorita es el youtuber que más grande, que es más grande en cuestión del coleccionismo pues en Latinoamérica, a nivel Latinoamérica. Entonces esta persona, que parece ser que es de la misma ciudad, le tiene un odio profundo y personal. Es decir, hemos visto haters que pueden tirar hate a cualquier youtuber que ustedes quieran, es algo normal, pasa en internet, pero esta persona tiene un hate personal porque se pone a sí mismo, su cara, su identidad, y expresa el odio con cosas y chismes personales acerca de Mad Hunter, más que nada en este caso el Rodrigo Orduña, y no del youtuber como tal, sino del coleccionista detrás de la entidad de Mad Hunter, es decir, Rodrigo Orduña. O sea, he visto cómo hace publicaciones en grupos en los cuales le tira un hate bastante fuerte hablando de sus hijos, de su hijo, de su esposa, de cosas personales, como si realmente hubiese tenido cierto conocimiento acerca de la vida personal de Mad Hunter, lo cual para mí, es decir, si tú estás a favor o en contra de Mad Hunter es una cosa, es decir, tal vez no te guste cómo sea el contenido de su canal, no te gusta su concepto de coleccionismo, tengas tu opinión, eso se puede respetar, pero empezar a insultar a la persona detrás es otra cosa, empezar a meterte con la familia es otra cosa. Ya no tiene que ver con coleccionismo. Y esto mismo sucede, por ejemplo, yo les acabo de decir que el mismo sujeto insulta a las hijas de los coleccionistas, y es porque en una publicación en la cual trataba de crear polémica acerca de Mad Hunter, una persona llega y le comenta que deje de hacer eso, no tanto porque sea fan de Mad Hunter, sino porque pues no es la intención de un grupo de ventas esto, no es crear hate y hacer una publicación trayendo a la madre a una persona, sino simple y sencillamente comprar, vender, ver de coleccionismo. Y esta persona le comenta cosas atroces, algo que ya he hecho en más de una ocasión y bastantes veces, que es entrar al perfil principal de la persona, tomar datos de esta persona, ya sea si tiene alguna foto o lo que sea, y empezar a insultarla con base a esto. Es decir, se mete a ver tus fotos, se mete a ver tu información, y depende de lo que saque, de ahí te empieza a insultar, que es un método realmente obsceno en lo que a peleas en internet se refiere. O sea, ya salta el hecho de tener una opinión diferente en cuanto a coleccionismo a crear una polémica por simplemente crear una polémica. En este caso encuentra una foto del coleccionista con su hija y le empieza a decir cosas de la niña para crear enojar, y dijéramos, bueno, pues es un chavito de unos 20, 25, no sé, haciéndola de todos, un troll, pero no, es un señor grande
entre comillas, maduro, ¿verdad? En sus 40s, inicios 50s, no lo sé, ¿verdad? Y crea estos insultos simple y sencillamente porque no está de acuerdo con que no estés de acuerdo con él. Sus argumentos son tan estúpidos como irracionales porque ya no es lo mismo tener opiniones diferentes en cuanto al coleccionismo se refiere, sino en cosas más personales. Logro entender por qué, pero la cuestión es esa. Y he visto cómo hay personas que lo permiten por el hecho y sencillamente de la trayectoria que ha tenido. Que aunque hace una trayectoria, la verdad, no es cualquier cosa, o sea, no la demerito, no tiene la suficiente validez como para tratar, como para justificar el comportamiento tóxico, irracional y asqueroso que llega a tener en los grupos de Facebook. Miren, hay grupos de Facebook especializados hacia el hate a Mad Hunter, lo cual he entrado por morboso, la verdad, porque soy muy morboso y quería ver qué había de opiniones. Veo, y sí, o sea, le tiran que esta persona, que acá, etcétera. O sea, hasta eso siempre la crítica va relacionada a lo que él opina como coleccionista. Y eso no tengo nada de malo. Es decir, no puedes estar de acuerdo con alguien, está bien. Pero este sujeto, incluso entrando a ese grupo, terminó de pique en los grupos de hate hacia Mad Hunter porque empieza a insultar a las personas que no están de acuerdo con él. O que notan que al mismo tiempo la opinión que tiene es extremadamente salida de lo que es lo lógico. O sea, ya es algo personal, es algo realmente fuerte. Entonces dijéramos, bueno, pues fuera un hater normal, se lo manda a la fregada. El problema es que, como les digo, tiene una trayectoria considerable. Ha dado exposiciones, ha hecho conferencias, tiene su línea de juguetes, ha tenido participaciones con personas en Europa. Es decir, tiene renombre, entre comillas, ¿verdad? En lo que es cierto rango de coleccionismo en lo que es centro de la República. De hecho, está relacionado con algunos coleccionistas incluso un poco más a nivel nacional. No es alguien súper famoso, pero sí se ha dado a conocer de alguna u otra manera. Y esto le ha dado cierto ego para poder humillar no solamente a las personas que no están de acuerdo con él y su hate hacia Mad Hunter, sino más bien a lo que él no considera como un coleccionismo real. En más de una ocasión y de mayores veces se ha puesto a sí mismo como ejemplo de un coleccionista excepcional, como si él fuera el más inteligente y superior persona dentro del coleccionismo, cuando esto no es así, ¿ok? Si él el día de mañana saca una figura y dice esta es la mejor figura de todas, quien le diga que no o que no está de acuerdo con él, como pues llega a ser el debate en el coleccionismo, no solamente te llega a decir que estás idiota, sino es insultar, entrar a tu foto de perfil, humillarte, y es permitido por las personas en los grupos en los cuales aún existe, es decir, aún le permiten estar. O sea, es muy triste que exista este tipo de personas dentro del coleccionismo, ¿ok? Yo les he platicado de personas que estafan, que roban, etcétera, pero esto raya a niveles diferentes. A esta persona le llevo viendo, la verdad, hace bastantes, bueno, como unos 2 o 3 años, la verdad, desde que empecé a notar que existía, porque se da mucho a conocer con su clase de publicaciones y lo que opina y lo que dice, y mayormente lo he visto humillar a otras personas por tonterías. Recuerdo que una vez en un grupo de haters, o sea, una persona no está de acuerdo con él, y no recuerdo en qué tipo de publicación, simplemente el sujeto sale, empieza a agarrar fotos de la colección de la persona y le empieza a decir que lo que colecciona es basura, porque coleccionaba, creo, juguetes de McDonald's o algo por el estilo, ¿verdad? Juguetes realmente simples y sencillos, pero empezó a humillar su colección como si realmente la colección de esta persona, que jamás ha mostrado, fuera superior. Y se lo permitieron, de hecho en ese grupo de coleccionistas se lo permitieron, lo cual personalmente se me hizo bastante mal. Entonces en este caso, yo recuerdo incluso hablar con algún administrador, decirle, oye, ¿por qué le permiten hacer esto al sujeto? ¿Por qué no le dicen, sabes qué, cármate? Entonces incluso el administrador me dice, sabes qué, no te metas ahí, la verdad mejor no opines. Y es que de alguna extraña manera existe cierta, no quiero sobreestimar la palabra, tal vez sea un poco de exageración, pero cierta mafia en el coleccionismo, ok, cierto nepotismo en el cual si tú llegas y le dices a alguien que está mal, aparte de él, o sea, llegan varias personas a defenderlo, protegerlo y atacar, incluso de dar de baja tu Facebook, etcétera, porque este sujeto es de cierta manera, pues sí, rodeado de este tipo de personas que piensan igual que él, ok. Mi punto en esto es que el hecho de haber empezado antes no te hace mejor coleccionista. Es que no existe como tal el complejo de mejor coleccionista. No existe. Decirse mejor coleccionista es como decirse mejor respirador. Es un acto, ¿ok? O sea, puede haber mejores colecciones que otras, pero si tienes el dinero necesario te puedes comprar las piezas más caras y raras sin siquiera saber qué son. O sea, no afecta en nada. Esto es un hobby
simple y sencillo. No hay una forma específica de decir yo soy mejor que esta otra persona. No, puedes tener más conocimiento, más habilidad para encontrar las cosas, no lo sé, pero no existe una superioridad dentro del coleccionismo. Lo más estúpido que puede haber es sentirse superior por comprar juguetes o ser mejor comprar juguetes que otra persona. Eso es lo principal que yo veo. Hablar de este tema es complejo porque creo que este tipo de personas no logran realmente entender su lugar dentro de dentro del coleccionismo en la actualidad. Es decir, que el conocimiento que ellos adquirieron de manera difícil, de estar buscando, de aprender a la manera más compleja y difícil actualmente, es un conocimiento que te encuentras con solo hacer 2 clics en el celular. O sea, no logran entender que lo que ellos saben ya no es algo que solamente 2 o 3 personas saben. Recuerdo una publicación que ese sujeto saca y que dice, miren este repintado que hice con unas pinturas especiales que quedan así y que nadie más sabe cuáles son. Y hasta le preguntaban, oiga, ¿y cuál es la pintura que podría utilizar para hacer un pintado igual? No te puedo decir, es secreto, o sea, son específicas de vinil. Carnal, con 2 clics en Google te puedo encontrar la calidad de pintura, incluso una mejor que combine con el vinil que yo quiero. Eso es el punto, o sea, no demerito la experiencia, ¿ok? O sea, hay experiencia, sin embargo, el problema es el ego, que creen que son como únicos y que nadie más puede entender lo que ellos saben, cuando de hecho es algo que está prácticamente información a la palma de tu mano, en el bolsillo. Realmente no es algo difícil. Lo que antes alguien aprendía por cuestiones de ir, de viajar, de conocer, de entender, de hacer tratos, ahora simplemente te metes a YouTube y alguien te está platicando de ello, ¿ok? Empresas como Plastimarks, como Lili Ledi, etcétera, conocimiento que ciertas personas tenían, ahora es algo que puedes encontrar infinidad de videos en YouTube, en internet, de todo tipo, en lo que puedes encontrar valores, estimaciones, todo lo que se pueda necesitar saber sobre el coleccionismo. Ya no es algo solamente secreto. Yo veo a esas personas que ocultan la información, es decir, que tienen la información, que tienen el conocimiento, la experiencia, y en vez de compartirla, se la guardan y la toman como si fuera un sentido de superioridad, cuando esto no es así. Porque no es necesario. Si tienes el dinero, te puedes encontrar y comprar cualquier pieza que desees, siempre y cuando tengas el dinero, ¿ok? Eso es lo único que limita. Así que no hay un sentido de coleccionismo que te dé una superioridad por saber más. Es decir, que yo sepa más que otras personas no me hace mejor persona, ni superior, ni mejor coleccionista. Eso es una tontería, ¿ok? Eso no es una tontería. Sí, saber es algo que haces por gusto, es un hobby, no es un trabajo. No existe el concepto de coleccionista profesional, no, o sea, simple y sencillamente es un hobby. Cuando veo a este tipo de personas como el sujeto del que estamos hablando, creando polémicas, insultando personas, poniéndose en el pecho como el mejor coleccionista, es algo que me molesta y me enferma, porque el conocimiento que ellos tienen ya no es solamente de ellos. Existe a 2 clics en tu celular. Ya no es algo que solamente ellos puedan saber. O sea, cada vez que veo cómo ellos consideran el coleccionismo, si ven algo moderno es basura, pero lo que ellos coleccionan es superior. Cuando notas que su colección no está acomodada, no está limpiada, viven literalmente de manera, ¿cómo decirlo? Pues deplorable. O sea, notas que no hacen algo para poder mejorar y poder defender lo que se supone están presumiendo que es el ego. Por ejemplo, en este caso, está bien odiar a Max Hunter, es decir, es un youtuber, no te puede caer, va, yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí no me cae la botella de Candor, no lo veo, porque soy más inteligente que la tontería que se me puede ocurrir, que echarle hate a ese youtuber. Sencillamente doy de largo y no lo veo, ok. Pero en este caso, o sea, he visto que las personas que le tienen odio es porque tal vez tengan más conocimiento, hayan iniciado antes que él, sin embargo no hacen nada para poder superarlo. En vez de bañarse, peinarse, rasurarse, ponerse a investigar, aprender a hacer una edición correcta y subir videos con información que pueda, ¿verdad?, rivalizar con la que Max Hunter te entrega, en vez de eso creas ideas de que no, o sea, básicamente el que no puede critica, y eso es una ley. El que no puede critica. Si ellos hubieran sido más inteligentes o mejor de lo que tratan de hacer, simplemente lo hubieran hecho. Pero en vez de eso es criticar, tirar hate, decir yo soy superior porque yo sé más y punto. Ese es el problema. Entonces, el primer defecto y el más grande defecto de los coleccionistas iluminados es creer que son superiores cuando la verdad no lo son.
simple y sencillamente empezaron antes. Hay cierto respeto por la experiencia y el conocimiento que tienen, sin embargo no son seres superiores divinos que vinieron a cambiar el concepto del coleccionismo, ¿ok? Eso es como aterrizar la idea de lo que realmente son. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les ha hablado Salem y les deseo un excelente día.